neurólogos y los neurólogos junto con los psiquiatras, pero la interacción de eso era difícil, no existía. Y nosotros vimos un futuro en el 2005 y dijimos, vamos a hacer INECO contra todas las dificultades, no teníamos apoyo estatal, fuimos a hablar al CONICET y no sabían qué eran las neurociencias cognitivas, fuimos a hablar a la UBA y tampoco sabían bien, y cuando renuncié a Fleni me acompañaron muchos de ustedes, hicimos INECO y hoy cambiamos la cultura. INECO nunca va a cotizar en la bolsa porque nos conformamos con ser viable económicamente, pero hoy creamos un ecosistema acá, en Favaloro, con la Universidad Favaloro, con Ramón Mejía, con INECO Rosario, con INECO Chile, un ecosistema de más de 1000 personas contando la Universidad Favaloro, que fue un éxito importante en viabilidad, en un proyecto para entrepreneurs y demás, pero también fue un hecho cultural. Creamos libros que la sociedad los lee, y no importa por que se lean los libros, sino porque hay un cambio cultural en un país donde el psicoanálisis era todo. Y fuimos líderes en el 2005. Pero eso es viejo, esa historia es vieja. Hoy tenemos que pensar cómo vamos a liderar en los próximos 10 años. Y lo que hagamos ahora, las decisiones que tomemos ahora van a implicar liderazgo en cada área. Y este es un ejemplo del Ateneo de cómo nosotros vemos en INECO el futuro. Ya consolidamos las neurociencias cognitivas en Argentina, la sociedad está al tanto. También tuvimos la ventaja de tener periodistas excepcionales como Nora Bar y como Sebastián Campanero, que está acá, que muchas veces saben más de la neurociencia cognitiva que muchos neurólogos o psiquiatras, y reflejaron en los principales medios nacionales. Esta rama está también con mucha atracción en el mundo. Pero el futuro de la neurociencia cognitiva argentina no solo es consolidarnos nosotros como grupo y otros grupos más, sino tender puentes con otras disciplinas. Pero no en forma soberbia. Es decir, bueno, yo como sé cómo funciona el cerebro, te voy a explicar a vos, docente, lo que tenés que hacer en el aula. No, porque nosotros no, los neurocientíficos no tenemos ni idea qué pasa en el aula. Y tenemos que ser humildes y trabajar en forma conjunta, codo a codo con los docentes. Y esto está pasando acá, que dirige Florencia Savarez, Andrea Abadi, Chu, en el INE, Neurociencias de Educación. Lo mismo con los abogados, el INEDE. Trabajamos con abogados, acá tenemos un grupo de abogados y juristas que codo a codo trabajan con neuropsicólogos, con psiquiatras, con neurocientíficos, que estudian la moral, como Agustín, o la empatía. Y ese es el futuro que veo para poder ser líderes en los próximos 10 años. Ya lo que hicimos en el 2005 nos convirtieron en líderes hoy. Pero si nos conformamos con lo que somos hoy, nos vamos a ser líderes en 10 años. Y otra área que surge claramente, porque todo lo hacemos con el cerebro, entonces la neurociencia va a tener puentes con todas las especialidades, es la creatividad y la gastronomía, la cocina y demás. Esto que van a ver ahora surgió hace varios años cuando Ferran Adrià, el chef más legendario viviente, catalán, vino a la Argentina y nos encontramos en el Four Seasons y empezamos a hablar y él contaba del laboratorio y yo dije, pero no tenés ningún neurocientífico en tu laboratorio. Y ahí empezamos a trabajar, a hablar. Cuando llego a Barcelona tuve el honor de juntarme con él, cuando él venía a la Argentina juntamos y la última vez que estuvo acá compartimos un diálogo, que pueden verlo en las redes, y hablamos seriamente de que, visité su laboratorio, el Bully Lab. Ferran a mí me gusta y para mí es un modelo para INECO, primero porque el Bully nació en una cala chiquita en Barcelona, en las afueras de Barcelona, y lo que tenían ahí eran 20 locos que no le importaba ni la plata, nada, no le importaba el prestigio. Hicieron el restaurante más importante del mundo por años. Pero tenían lo que se necesita para tener un lugar brillante, paredes y gente brillante adentro. Lo que tiene el Instituto Cavendish en Cambridge, lo estudió Newton, donde ahora está Stephen Hawking, que es una casa vieja, pero con físicos brillantes adentro. Cuando vos tenés 4 paredes y gente brillante que quiere cambiar el mundo, tenés un lugar de excelencia. Y eso fue el Bully, un lugar en una calita de Barcelona, una casa, el mejor hotel del mundo, porque estaban todos los talentos, estaban todos locos creando apasionadamente. Yo aspiro que INECO sea eso y que juntemos a los mejores jóvenes y que estén locos y los que están más cansados que se vayan a otras instituciones.
Y cerró, cuando, corregime, vos cuando estaba en el pico de éxito, es como si ahora cerramos Ineco, cosa que me sabía, porque el día a día no te permite pensar, el día a día te pone en la trinchera de éxito, de reportajes periodísticos, de pagar los salarios, es bárbaro el éxito, no señor, pero te quita el día a día, y un día, y ahí, lo admiré más a Ferrarea, cerró el Bulli, en el pico de su fama, es como si hoy cerráramos Ineco. ¿Para qué? Para pensar. Y crea, con las empresas españolas que lo apoyan, Telefónica, la Caixa, etc., el Bulli Lab, un lugar en Barcelona, como si acá en Barracas hacemos un piso para pensar las neurociencias cognitivas y la sociedad del futuro, cosa que no estamos, y lo estamos haciendo. Ahí tengo un área de neurociencia y sociedad que está Fernando Torrente involucrado, y Lucas Sedeño y Tincho Maximino, cómo las neurociencias pueden ayudar a las políticas públicas. Pero ellos lo hicieron en un barrio de Barcelona, que aparte ahora se puso de moda, a pesar de que es un barrio viejo. ¿Cómo se llama? Por Plaza España. Bueno, y fui al laboratorio y había gente de todo el mundo. Diseñadores gráficos, historiadores, paleontólogos, estudiando cómo nació la comida. Y empezamos a discutir, porque yo ahí tenía una diferencia, porque ellos pensaban que la comida nació con la cacerola, no sé qué, mi historia me conté, no, la comida en cierta manera nace, digo yo, cuando los seres humanos somos bípedos. Al ser bípedos tenemos gestualidad. Y ahí empezó, qué interesante, nunca... Y bueno, pues no tenés un neurocientífico acá. Y dice, y Facundo, no hay una persona como vos acá, pues yo intenté. Digo, mira, yo no me puedo venir a Barcelona, me encantaría, pero te voy a mandar un geniecillo que tenemos en Buenos Aires, que es Daniel. Y faltaba un problema, que faltaba la guita para mandarlo a Daniel. Entonces le hablamos con el Ministerio de Ciencia, le dijimos, miren, tienen que apoyar a este pibe, que es un neurocientífico, que quiere ir al Bulli, y Argentina tiene que ser parte de ese laboratorio increíble que él va a contar ahora, de la próxima gastronomía. El Ministerio de Cultura y de Ciencia, los dos participaron. Y le conseguimos plata para el pasaje, gracias a algunos oficios de Ineco también, de la Fundación Ineco. Y Daniel estuvo allá, en el Bulli. Fue tan exitosa su participación que ahora Ferrarea quiere hacer un vínculo con Ineco, formal. Quiere que mandemos más gente, no hay tantos como Daniel, pero vamos a tratar de que surjan otros Messi jóvenes de la neurociencia. Y ahora les contará él su experiencia y estaremos abiertos. Pero lo que yo quiero significar, y por eso me tomé el atrevimiento de hablar unos minutos, es de que por favor mantengamos este espíritu creativo, innovador, porque si hay algún tipo ocupado acá soy yo. Pero igual la mayor felicidad está en estas cosas nuevas, en ser disruptivo, en pensar el futuro, en no quedarse con el confort. Porque otra cosa del liderazgo es romper con el confort. Cuando uno está contento con lo que logró, ya dejó de ser líder. No hay liderazgo sin imaginar el futuro y sin romper con el confort. Con el confort que rompí yo cuando era a los 30 años jefe de neurología cognitiva, neuropsiquiatría y neuropsicología de Fluid. Tenía voz de 410, todo bien, una foto, y está el confort, pero el confort no me hacía feliz y uno renuncia. Te los invito a todos a que este Ateneo los inspire a replantearse qué estamos haciendo para liderar en los próximos 10 años en cada área de ustedes. Muchas gracias. Bueno, como decía Facundo, yo venía haciendo investigación en neurociencia cognitiva, en neuropsicología del lenguaje, pero cuando me propuso el proyecto, me preguntó si sabía quién era Ferran Adrià. Yo dije, yo hice la carrera de gastronomía también, una casualidad. O sea, él me ha propuesto esto por el lado de neurociencia y nos dimos cuenta que él me dice es el destino, ¿no? Yo por lo menos no creo en el destino, pero era difícil de creer, ¿no? Bueno, entonces ahora estoy empezando una maestría en tecnologías y a mí me interesa mucho esto de las tecnologías nuevas. Así que bueno, fueron una confluencia de ciertos intereses y pasiones, ¿no? Vamos a empezar. Bueno, entonces, ¿todos saben quién es Ferran Adrià? ¿Alguien no sabe quién es Ferran Adrià? Explícalo porque muchas personas saben. Entonces, fue el líder, el creador, o sea, lo creó de la nada, como decía Facundo, del restaurante El Bulli, ¿sí?
El Bulli logró 3 estrellas Michelin que logran pocos restaurantes en el mundo. Piensen miles y quizás millones de restaurantes que hay en el mundo, solo hay menos de 100 con 3 estrellas Michelin. Pero no solo eso, sino que tiene el récord del mejor restaurante del mundo, ¿sí? Según este ranking y otro ranking, pero este es uno de los más prestigiosos, ¿sí? O sea, es una especie de Messi de la cocina, y esa era mi idea inicial, y después me di cuenta que era muy diferente, ¿sí? Y ahora vamos a hablar mucho de Messi. ¿Sí? O sea, aparece en todos los diarios, todas las tapas. Si van al Bulli hay todas unas revistas, no sé, habrá 30, 40 revistas donde está en la tapa. Salió en las 100 personas más influyentes de Time. Trabajó en el MIT Media Lab. Están desarrollando una enciclopedia que llaman Bullipedia, donde es una especie de red semántica. O sea, si vos agarras Wikipedia y decís, bueno, ¿qué es una zanahoria? Te lo ordena de una forma tradicional, quizás basada en la biología, etc. Ellos están armando algo completamente diferente, ¿sí? Lo pueden buscar en internet, se llama Bullipedias, ahora le dicen searching, bueno. Entonces, es doctor honoris causa de la Universidad de Barcelona. Esto es sobre todo para la gente que no lo conoce, para tratar de transmitirles lo influyente que es, ¿sí? Profesor invitado de la Universidad de Harvard en una materia que están dando en la Escuela de Ingeniería de Ciencia y Gastronomía, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Bueno, porque hizo estos platos, ¿no? No sé, son lindos, ¿no? Globos de agua de rosa con lichi, ¿no? Un ravioli transparente que desaparece, ¿no? Porque uno lo ponía en un caldo, ¿sí? Y de hecho tenía gusto de ravioli, ¿sí? Pero desaparecía en el caldo, o sea, esto antes de él no existía, ¿sí? Ahora parece que pudiera existir, parece más o menos natural, pero esto antes no existía, ¿sí? Esto que parecen aceitunas, no sé si las probaste, explotan en la boca, ¿sí? Yo probé, la verdad son lo que estás jugando todo el tiempo con tus expectativas. Entonces él lo llamó gastronomía tecnoemocional. Usa tecnología para transformar los alimentos y los productos y generar una reacción emocional. O sea, están jugando con tus predicciones, con tus inferencias bayesianas, y están tirando errores de predicción enormes, ¿sí? En términos nuestros. Más platos, ¿no? Espumas. Él crea estas cosas, él crea las técnicas, crea los conceptos, la deconstrucción en la cocina, agarrar una tortilla de papa, cambiar las texturas y presentar todo. Él lo crea, ¿sí? Ahora lo hacen muchas personas, pero él los creó, ¿sí? Y el postre, ¿qué se comía? Bueno, tierra, ¿no? Un huevo de dinosaurio, ¿sí? Y esto lo logran con nitrógeno líquido, ¿sí? Que de hecho es súper peligroso usar, tengan mucho cuidado, que esto está a menos, no sé, 180 grados y congela el producto y lo cocina, etc. Él patenta, o sea, no es solo un cocinero, ¿se entiende? O sea, él crea conceptos, crea productos, y si vos vas ahora, él cerró el restaurante, pero si vos vas ahora a los mejores restaurantes del mundo, están usando estas botellas, o sea, están usando productos que dicen Ferran Adrià, ¿sí? Los tiene patentados y todo el mundo lo usa, ¿sí? Crea el caviar, ¿sí? El caviar, bueno, de mandarina, por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo logra eso? Bueno, agarra jugo de mandarina, lo mete en uno de estos químicos, se esferifica, lo mete en otro, etc. Y ahora te presenta caviar, que es lo lindo del caviar, tengo entendido, bueno, no, tampoco, es la textura, y él te puede crear un caviar de vino, etc., ¿no? Estas espumas o aires, ¿no? Sería, o sea, es toda una cuestión de realmente tener una integración multisensorial, ¿sí? Que por ahí nos interesa a nosotros, pero va mucho más allá de los sentidos, ¿sí? Tiene que ver con romper expectativas, con jugar con las emociones, con jugar con la tradición de muchos países. Y la gastronomía en España no es joda, se lo toman muy en serio, sobre todo en los 80 cuando él empezó a innovar, ¿no? Tiene miles de proyectos, no puedo ni empezar, pero bueno, por ejemplo, él unió en este libro para chicos a 4 competidores que nunca habían trabajado juntos: Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, ¿sí? ¿Entienden, no? El tipo de influencia que tiene. Trabajó en Documenta 12, que es, o sea, la exposición de arte más importante del mundo, se hace cada 5 años en Alemania. Él fue uno de los protagonistas, fue entre 400 artistas, fueron a comer al Bulli, todo un libro de cientos de artistas hablando sobre él y pensando qué es el Bulli, ¿no? Y si quieren saber más de él, pueden ver este documental, hay muchos documentales, el Bulli Cooking in Progress, y ahí pueden ver un poco de eso. Entonces, ¿qué es el Bulli Lab? Él cierra todo en el 2011, como decía Facundo, y dice: está muy bien, ya creo que logré lo que quería la gastronomía, ahora quiero ir más allá. Y si antes pensaba que estaba loco,
la astronomía, ahora van a pensar que estoy loco porque quiero revolucionar la educación, por ejemplo. Y él dice, yo soy cocinero, yo no lo voy a hacer, pero yo voy a traer gente y los voy a llevar al límite. ¿Sí? Yo voy a traer historiadores, voy a traer paleontólogos, y vamos a desarrollar un método que él llama Sapiens, ¿sí? Para realmente volver a comprender la información. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ¿qué es un tomate? Se puede entender como, bueno, dentro de determinada categoría, taxonomía biológica, etc. O se puede entender de mil maneras diferentes diciendo, bueno, puede ser un jugo, puede ser parte de un alcohol, puede ser una sopa, ¿no? O sea, realmente tener una taxonomía completamente diferente y romper un poco con los moldes. Habla siempre de este ejemplo que es el tomate natural, ¿no? ¿Qué es un tomate natural? Bueno, entonces decimos, queremos cosas naturales, orgánicas, etc. Dice, no, lo natural es un tomate que está en Perú, que es medio asqueroso, que nadie de nosotros comería, etc. Entonces está rompiendo un poco con los moldes de la sociedad. Este es el Bully Lab, ¿no es cierto? Parece un museo, ¿no? Como una galería de arte. Le gustan mucho los mapas, entonces va pegando post-its y hojas y nos hace imprimir todo. Y la verdad es súper interesante, ¿no? Hay directores de cine trabajando en distintos proyectos. Acá estamos nosotros, esto es parte de un timelapse, ahí está Ferran, yo, mi amiga Pilar, filósofo, ella es historiadora del arte, o sea, etc., ¿no? Digo, amigo de Matt Groening, o sea, una locura. Bueno, acá están rehaciendo lo que es el Bully, porque en realidad el Bully Lab es parte de un proyecto más grande, o sea, el Bully Lab es el centro este en Barcelona, pero es parte de Fundación El Bully, ¿sí? Y acá están remodelando lo que está en Cala Montjuïc, que está como a dos horas de Barcelona, que es donde estaba el restaurante, ¿sí? Y lo van a básicamente hacer un Bully Lab intensivo ahí, van a traer 20 personas de todo el mundo a volverlos locos, digamos. Nosotros estamos más investigando la creatividad para que estos tipos realmente los lleven a la locura total, ¿no? Esto es lo que decía, parte del Bully Foundation es el Bully Lab, el Bully 1846, que va a ser este centro nuevo, que va a abrir en 2018, bueno, distintos proyectos, ¿no? Están trabajando con la Escuela de Ingeniería y Diseño de Barcelona, creando un máster del proceso creativo, ¿se entiende, no? Es un cocinero que está haciendo cosas bien afuera de la astronomía, ¿no? Fundación Atapuerca es uno de los centros más importantes del estudio de la evolución humana. Ahí encontraron, digamos, homínidos y, digamos, realmente es uno de los centros mundiales. Y acaban de firmar un convenio y tienen una doctora ahí full time en el Bully Lab, doctora en paleontología, ¿no? Trabajando sobre el origen del fuego, cómo el alimento y el aumento del consumo de energía permitió el aumento del tejido cerebral, etc., ¿no? Lo que conllevó eso. Entonces, ¿cómo empezó nuestro proyecto? El titular de esto no lo quise poner, pero de La Nación decía, se juntaron dos mentes brillantes. Y entonces, ella es la directora, una estudiante de Fundación Telefónica Argentina, lo juntaron, se fueron conociendo, pegaron muy buena onda. Unos argentinos en el Bully Lab que están trabajando ahí, me dijeron, cuando llegó Facundo, Ferran se quedó muy impresionado. Esto todavía no te lo va a tener. Dice, claro, viene gente todos los días, viene gente, profesores de negocios de Berkeley, viene el vicepresidente de MIT, o sea, día por día, viene, no sé, artistas, viene gente, y Ferran los pasea por todo el Bully Lab, les cuenta. Y hace lo mismo con Facundo. Y Facundo, me dijo el argentino, fue el único que paró, ¿sí?, a todos, dijo, cuando pasó por esa sala que les mostré antes, que estamos todos sentados, dijo, perdón, Ferran, ¿te molestaría si doy una charla de 5 minutos y les cuento un poco de neurociencia de la actividad? Vos perfecto. Y lo que me dijo Ferran es que realmente él fue a hablar con muchos neurocientíficos. Él trabajó con Charles Spence, que es un genio en la integración multisensorial de la Universidad de Oxford, etc. Pero les cuesta un poco, cuando él les habla de innovación, de ser disruptivo, a estos neurocientíficos les cuesta un poco decir, sí, te entiendo perfectamente, ¿no? Eso es lo que me dijo Ferran. Entonces la idea es crear, la idea es firmar un convenio, todavía no lo estamos haciendo. La idea de hoy es presentarles simplemente el proyecto para que todos ustedes se sumen. Proyecto Internacional, también puede ser que cambiemos el nombre, ¿no? Pero Proyecto Internacional de Creatividad e Innovación, el Bully Lab INECO. Queremos estudiar la creatividad y la innovación para anticiparnos al futuro y moldear el futuro, ¿no? Pero ¿por qué es importante estudiar? Entonces gran parte de la charla va a ser esto, ¿no? Démosle bola al futuro o a la innovación, ¿sí? ¿Y por qué es importante estudiar la creatividad y la innovación? Tenemos un montón de problemas hoy en día, de ciencia, de sociedad, de demografía, etc. Envejecimiento de la población, bueno, va a crecer mucho la tasa de Alzheimer, ¿no? O sea, estos son problemas que quizás
tengan picos en 30 años, ¿no? O sea, envejecimiento de la población, inequidad social, refugiados, enfermedades, modelos teóricos, calentamiento global, semillas genéticamente modificadas, representatividad democrática, terrorismo, digamos, temas políticos. Entonces, todos estos problemas necesitan soluciones creativas. ¿Sí? Entonces, nosotros nos podemos dedicar, podemos estudiar ciencias políticas y podemos dedicarnos a la representatividad, o podemos estudiar la creatividad, ¿sí? Y la innovación, el proceso cognitivo y psicológico, para estimular y para quizás brindar fuentes para que estas personas realmente logren esas soluciones que van a llegar. O sea, alguien va a lograr una solución mejor de la que hay, ¿no? Hoy en día. Entonces nosotros podemos esperar que lleguen o podemos tratar de anticiparnos y podemos tratar de moldear esta innovación, ¿no? Entonces, por ejemplo, Internet fue la última gran innovación. ¿Qué otros cambios se vienen en la innovación? Y bueno, la inteligencia artificial generalizada va a implicar, por ejemplo, la automatización de la mayoría de los trabajos, ¿no? Esto es un restaurante. Ahora Ferran Adrià me estaría matando, pero esto es un restaurante completamente, digamos, automático, sin humanos, ¿sí? Desde que llega a la producción no hay ningún humano y vos puedes pedir una amplia gama de cosas en Corea y de repente, bueno, te sirve la comida, todo sin humanos, ¿no? Y esto es algo que podemos más o menos imaginarnos. Y esto, bueno, es una línea de ensamblaje, hay un robot reemplazando humanos, ¿no? Y esto más o menos lo podemos esperar. Pero este es Baxter. Y Baxter en realidad no le enseñaron a hacer esto. A él le enseñaron más o menos un mecanismo para aprender solo, y él le puede dar una tarea nueva y la aprende sola, ¿sí? Le das la tarea de doblar una camisa y la aprende sola. Y como Baxter hay muchas empresas que están creando estos robots de propósito general que pueden ser un asistente, pueden reemplazar muchos tipos de trabajos y pueden aprender solos, ¿sí? Los autos automáticos, ¿sí? O sea, suena feo que un auto nos maneje, ¿no? Y no estamos en control. Hoy en día hay que supervisarlos, hubo un accidente el otro día, qué sé yo. Pero la realidad es que en Estados Unidos solo hay 40.000 muertes por año de accidentes de auto. Los autos automáticos que manejan solos no se quedan dormidos al volante, no toman alcoholizados, no manejan y toman, etc., ¿no? Entonces estamos diciendo que imagínense la cantidad de trabajos que en 50 años pueden estar reemplazados, ¿sí? Y ustedes dicen, no, nosotros somos profesionales, psicólogos, médicos, etc. Entonces estamos a salvo, no estamos en... ¿no? Entonces, bueno, viene IBM y nos caga. Y dice, crea Watson, ¿sí? Que es solo el inicio, ¿no? Que puede responder preguntas de lenguaje natural, ¿sí? ¿Quién fue el primer personaje de tal libro? Pero es más, puede encontrar patrones en los datos. Hoy en día hay millones de datos desorganizados. Cómo asociamos y armamos correlaciones entre Facebook, Twitter y todos los problemas de Big Data. Watson lo puede hacer automáticamente. O sea, puede hacer cosas que el humano ya no puede hacer, ¿sí? Y después contestar estas preguntas. Entonces están usando Watson en la medicina, ¿sí? Watson está dando muy buenos resultados en cáncer. O sea, para si vos le presentas a Watson ciertos síntomas, ¿sí? Watson está dando, obviamente todavía no supera a los médicos, pero digo, el punto no es Watson, el punto es qué va a pasar en 30 años con esto, si esto ya existe, ¿sí? Entonces Watson te dice, bueno, la probabilidad de que sea tal cáncer, el prognosis, pero además si vos le tirás 1.000.000 de datos demográficos, capaz te puede decir, para tal rango etario, la probabilidad de prognosis es esta, y eso es algo que un médico no puede manejar millones y millones de datos estadísticos. Sobre todo para tratamiento. Claro. Watson, vos le pones cáncer de riñón, estadio tanto, y te analiza todos los artículos científicos de tratamiento, y que es mucho mejor que un médico en ese aspecto, en seleccionar el tratamiento oncológico para tal cáncer. Y Watson puede leer todos los papers que salieron en toda la historia. ¿Quién puede leer todos los papers que salen este mes? Nadie. ¿Quién puede leer todos los papers que salieron en toda la historia? Y todos los datos estadísticos que puedan haber, ¿sí? Y también se está metiendo en la psicología, los psicólogos. Entonces esto es súper beta y esto no está dando buenos resultados todavía, pero digamos, es esto, es pensar el futuro. Es decir, en vez de decir, no, esto no me interesa, decir, bueno, si esto es una realidad en 30 años, ¿qué hacemos ahora? Entonces, si vos le das texto libre a Watson, texto libre tuyo por ahí de mails, le das 5.000 palabras, te tira tu test de personalidad. Usando el Big Five, ¿sí? Te tira el Big Five, ¿no? Openness, extroversión. Vamos en el otro.
¿Qué otras tecnologías están pasando? Se acabó el burrito de la psicología. Bueno, yo lo que pienso es que hay una cuestión de empatía. Acá hay lugar, Acá hay lugar. Acá. Hay una cuestión de empatía, hay una cuestión de, no sé, transferencia. Acá hay dos. Rafa. Martín. ¿No? ¿Qué va a pasar cuando todos tengamos una impresora 3D en nuestra casa, haya un repositorio online donde vos no lo tengas que diseñar lo que querés imprimir? Vos vas a bajar una plantilla de lo que vos te querías comprar en el shopping o del implante, ¿entendés?, que vos necesitas, te lo vas a imprimir en tu casa. Digo, ¿qué va a pasar en 30 años con todo esto? ¿Sí? Cuando todos tengamos una impresora 3D, va a haber Amazon, va a haber negocios detrás de todo esto, y si la gente lo sube como diseños libres, ¿sí? Bueno, obviamente la terapia génica, o sea, un millón de cosas, ¿no? Entonces, la idea es tratar de anticiparse a todo esto y moldearlo, ¿no? Y una de las preguntas que a mí me interesa, y me imagino a todos ustedes, ¿cómo va a ser el laboratorio del futuro, ¿no? O sea, ¿cómo va a cambiar el método científico? ¿Va a cambiar? ¿Hay un método científico? ¿Hay muchos? ¿Hay varios? Digamos, depende de la disciplina. ¿Cómo va a cambiar? ¿Sí? Hoy en día, bueno, hay una especie de crisis, o sea, esto lo maneja mucho mejor ustedes que yo, pero hay una crisis en la estadística, en el financiamiento de la ciencia, digamos, creo que todos estamos hartos con eso, ¿no? Pero, entonces, ¿cómo va a cambiar? No puede, pero digo, en 30 años va a seguir igual, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser la ciencia en 30 años? ¿Cómo va a ser la sociedad en 100 años cuando ninguno de nosotros esté acá? ¿Y nos importa? Digamos. Y entonces, ¿cómo pensamos todas estas cosas? Porque es el futuro, no lo podemos medir, ¿no? Entonces, ¿cómo es una ciencia del futuro? ¿Cómo medimos el futuro? Y entonces, nuestra humilde propuesta es buscar el laboratorio del futuro, que todavía no lo encontramos, pero la idea es, digamos, buscarlo, pensarlo, ¿sí? Entonces, nuestra propuesta es estudiar la creatividad y la innovación y hacer lo que decía Facundo antes, que es una interdisciplina extrema. O sea, lo que Facundo vio antes que muchos era hay que juntar a profesionales de muchas disciplinas, y eso tiene un sentido, y eso está en todos los libros de creatividad, que es brainstorming, que es cambiar de enfoque, ¿sí? Que un lingüista con sus enfoques hable con un biólogo, hable con un físico, y realmente surgen ideas creativas. Nosotros lo llevamos un paso... Pero fíjate, en este Ateneo está el doctor Tonso, que es neurólogo, está Agustín, que es psicólogo experimental, hay biólogos. En un lugar, él estaría con los neurólogos solo, en un sanatorio, los sanatorios estaría juntándose con los... Hoy la posibilidad de ser creativo, interactuando con otras áreas, es mucho más que si vos te juntás con 10 neurólogos todo el día a tomar café en el hospital. Pero sin embargo todavía seguimos juntando a los neurólogos, a los psiquiatras, a todos. Entonces, en vez de aprovechar la interdisciplina, acá es un ejemplo de varias disciplinas. Hay gente experta en niños y gente experta en Alzheimer. Y hay muchos datos de Alzheimer que van a seguir a los niños. Y en los hospitales estarían en cada piso separado. Y ya sabemos cómo es, no dialogan, no interactúan, etc. Y ahora lo llevamos un paso más allá y decimos, bueno, vamos a agarrar a gente como ustedes y hacerlos interactuar y realmente hacer su objeto de estudio, que puede ser el proceso cognitivo de la creatividad o, por ejemplo, cómo es la personalidad de personas altamente creativas, ¿sí? Pero dialogando con un cocinero, con un historiador, ¿sí? Con un diseñador. Y a ustedes les parece medio loco, pero nosotros no sabemos si en 30 años todos los laboratorios de neurociencia van a tener un artista adentro, o si no nos vendría bien a nosotros un filósofo de la ciencia, un epistemólogo. No nos vendría bien un tipo que mira la interpretación de nuestros experimentos y nos reorganiza los conceptos, nos cuestiona todo. O un tipo como Ferran Adrià que está todo el tiempo cuestionándote todo lo que decís. Entonces yo fui ahí, estuve un mes y medio y Ferran Adrià estaba sentado acá atrás, estaba todo el día ahí, o sea, preguntando, pasaba, te tiraba un comentario, dice, apúntate esto, y te lo tenías que anotar. Y yo le presentaba cosas, te dejaba solo, ¿sí? Al final del día vos le entregabas 10 páginas, ¿no? Y cuando vos entrás, silencio completo. De hecho yo llegué, me recibe un chico, Xavi, que es el sobrino de Ferran. No, ¿a dónde vine? Y claro, yo al final estaba igual, o sea, están todos concentrados trabajando y todos están produciendo mucho material por día, ¿sí? Lo cual es súper discutible, pero bueno, es el método de ellos que trae de la cocina, ¿sí? En la cocina ellos trabajan 16 horas por día, ¿sí?
tiene algo más militar la organización. Bueno, entonces Ferran Adrià lo primero que me pregunta es ¿qué es la creatividad? ¿No? Entonces hay un montón de información sobre investigaciones sobre creatividad. Estos son dos manuales, estos son, digamos, capítulos, ¿no? El Haber Book of Creativity y el manual de Runco. Acá hay una revista de la APA sobre creatividad. O sea, hay un montón de investigación en las últimas décadas, sobre todo desde Guilford, que fue el presidente de la APA, que en 1950 dio un discurso donde dice, acá ningún psicólogo le está dando atención al tema de la creatividad, cómo estimulamos la creatividad a los chicos, cómo producimos innovación, etc. Y ahí lo que se considera como el inicio del estudio moderno de la creatividad, ¿no? Con Guilford, el presidente de la APA, en 1950. Entonces, nosotros pensamos en creatividad y en realidad, por lo general, pensamos en lo que los investigadores de la creatividad llaman Big C Creativity. Que estamos pensando en los tipos que diseñaron las pirámides por primera vez, ¿no? Copérnico, ¿sí? Shakespeare, Newton. Imagínate, Newton dice gravedad, teoría de la gravedad, teoría del cálculo, la mecánica, ¿no? Nuestro amigo Darwin, ¿no? Y si quieren saber más sobre estudios Big C Creativity, está el libro de también nuestro amigo Mihai Csikszentmihalyi. No sé pronunciar ahora. Bueno, entonces acá entrevistan 90 personas, premios Nobel, artistas, gente hiper creativa e innovadora, ¿sí? Y ese es un tipo de creatividad. Porque se viene un chisme de Ferran Adrià. Ferran me dice, Messi no es creativo. Dile eso a los periodistas argentinamente. Yo dije, ¿cómo no es creativo? Dice, ¿qué innovó Messi? O sea, todo lo que hizo Messi, de alguna manera, ya no inventó una gambeta cuestionable, ¿no? Pero, digo, digamos, en un potrero, si vos agarras los millones de jugadores que están en todos los potreros del mundo, más o menos ya se hizo lo que hizo Messi. Lo que pasa es que cuando los combina, tiene mucha habilidad y mucho talento motriz, inteligencia motora, etc. Pero no es como que inventó una pirueta nueva o inventó, digamos, no sé si. Entonces Ferran me dice eso. Yo digo, perdón. No, bueno, perdón, Messi no es. Messi no. Depende cómo definamos creatividad, ¿sí? Entonces los investigadores dividen Big C Creativity de Little C Creativity y dice, bueno, está la creatividad de todos los días, ¿sí? Una madre, que no es una cocinera profesional, pero reorganiza los ingredientes, ¿sí? Para hacer un plato original, ¿sí? También involucra un montón de procesos cognitivos creativos, ¿sí? Una estudiante de literatura que escribe una poesía, ¿sí? No es una poeta profesional, pero ¿sí? Está usando un montón de habilidades y de hecho lo que puede llegar a hacer puede ser bastante original, ¿no? Pero entonces también estos autores, a partir de 2000, un poco antes también, Kaufman y Begetto, dicen, bueno, no, le damos dos más, ¿sí? Hagamos dos más. Está el Pro C Creativity, que es la creatividad profesional, ¿sí? Entonces para poder, si no, estaba todo en Little C Creativity, que era un poeta profesional y un poeta amateur, estaban en la misma categoría porque ninguno de los dos logra esa Big C Creativity, la creatividad que lleva a las grandes innovaciones de la historia, ¿sí? Entonces, acá estamos, yo no todavía, la gran mayoría de científicos, o sea, nosotros no sabemos si las cosas que estamos haciendo hoy realmente van a ser innovaciones, ¿no? Que van a quedar en la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos si es algo es Big C o Pro C? Bueno, acá hay ejemplos de este artista Meissonier, era como el artista predilecto de Napoleón III. O sea, en la época de Manet estaba este tipo en todas las galerías, ¿sí? Y este parecía el gran genio innovador de la época. Y hoy en día, claramente, no llegan ni a los talones en prestigio social y validación social de Manet, por ejemplo. La película Cavalcada ganó muchos premios Oscars en su momento y hoy no se puede conseguir, ¿no? O la astronología. En su momento parecía la gran innovación que iba a cambiar la ciencia y ya sabemos qué pasó. En cambio, Copérnico y Emily Dickinson fueron infravalorados, o sea, en su época no fueron valorados y hoy en día se consideran que fueron innovadores, ¿sí? Entonces, esto es lo interesante. Bob Dylan, Steven Spielberg, Stephen Hawking, ¿sí? ¿Van a ser tan revolucionarios en 100 años? Esto es loco, o sea, nosotros lo damos por sentado que sí, pero en realidad, claro, piénsenlo, ¿no? Piensen en Meissonier. Entonces, ahora podemos dar una definición de creatividad que sería como una capacidad individual o grupal por la cual se generan ideas, soluciones a problemas o se comprende un problema de modo original y apropiado o útil, ¿no? Y eso es algo que quería discutir, ¿no? Entonces, es una capacidad de generar ideas originales, o sea, la creatividad implica generar algo novedoso, pero además debería ser
apropiado, y esto muchos de los investigadores hablan de, no sé, en casos de pacientes con psicosis o bipolaridad, lo que se ve es que puntúan alto en pruebas de divergencia, pensamiento divergente, en pensamiento creativo, pero quizás las producciones que hacen no son muy apropiadas al contexto, no son muy originales a nivel social, no son muy valoradas, ¿no? Y lo de útil es súper cuestionable, porque después también estos autores dijeron, ¿y qué pasa con un chico? Cuando un chico, ¿sí?, dice, está discutiendo con la maestra acerca de si la respuesta, ¿no?, si Plutón es un planeta o no, él está usando su creatividad, ¿sí?, está dando ideas originales para él, ¿sí? Para nosotros por ahí no son muy originales la respuesta del chico, pero son originales para él. Si vos no tenés esta categoría, que es lo que le pasaba a Ferran Adrià, todo lo que no es una gran innovación parece que no es creativo, ¿sí? Entonces, categorías y constructos como este son súper importantes para valorar y estimular, por ejemplo, la creatividad en la escuela. Y la innovación sería un proceso, ¿sí?, de múltiples fases donde una persona o organización transforma ideas, produce un servicio o un proceso nuevo para avanzar, competir o diferenciarse con éxito en un grupo, o sea, en un grupo, en la sociedad, ¿no? Solo para darles una definición. Entonces ahora el otro punto que quería tocar era el proceso creativo. Entonces acá lo tenemos Arquímedes, el famoso caso de Eureka, que de repente tiene una iluminación. Y si vos agarras muchos libros de psicología, hablan de este tipo de proceso creativo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el proceso creativo? Y digamos, que todos citan es Graham Wallace, 1926, dice, bueno, alguien se prepara para resolver un problema y se obsesiona, ¿sí? Después tiene un periodo donde se distrae, se va a bañar, se va a dormir, y hay un proceso de incubación, ¿sí? Entonces ahí algunos autores dicen, bueno, hay como un pensamiento inconsciente, donde áreas que normalmente no se conectarían, ideas que normalmente no se conectarían, se conectan, ¿sí?, a nivel inconsciente, porque uno está distraído en otra tarea. A nivel inconsciente, aquello sobre lo cual estábamos obsesionando se está procesando. Y de repente uno ve algo, en el caso de Arquímedes fue cómo su cuerpo se sumergía en el agua y él estaba tratando de resolver si la corona del rey era de oro puro o no, y estaba tratando de medir la densidad. Se dio cuenta, claro, vio el agua, fue como un esquema, un modelo, ¿sí?, que le sirvió para reinterpretar su pregunta original, y tuvo el momento eureka, iluminación, insight, momento ajá, etc. Y la verificación, que sería como, bueno, ¿es realmente lo que yo quería resolver, ¿no? Entonces, este es y la recursividad, que sería, bueno, esto en realidad pasa muchas veces, ¿no?, hasta que uno realmente logra la solución, ¿sí? Entonces es el modelo clásico del proceso creativo. Entonces Ferran, yo le dije, Ferran me dijo, ¿cuál es el proceso creativo? ¿Qué es el proceso creativo? Yo digo, bueno, es esto. Me dijo, dame un segundo. Quería hablar un poquito más de esto que sé que les va a interesar, esto de pensamientos inconscientes. Ahora, entonces, estos autores hablan de ciertos beneficios de la incubación, del descanso, del resting state, etc., ¿no? Que sería, hay trabajo consciente intermitente durante la incubación, no es que uno se distrae completamente, sino que van apareciendo ideas. Uno se recupera, ¿sí?, del trabajo consciente, permite olvidarse de estos enfoques, de estos modelos cognitivos con los que uno venía trabajando, ¿sí? Uno se olvida de esos modelos y entonces vuelve a encarar el problema de una manera diferente. Y hay asociaciones distantes que pueden hacer con mayor facilidad, ¿sí? Ahora, esto es lo que venimos a cuestionar. La mente consciente restringe los tipos de asociaciones y hay una exposición azarosa a esquemas fijos, ¿no? Una buena pintura, y de repente eso, que no tenía nada que ver con la pintura, te sirve como esquema para reinterpretar el problema, ¿sí? Entonces, hay pensamientos inconscientes, y hubo un trabajo y varios muy influyentes, ¿sí?, que decían que, o sea, si uno tiene que tomar una decisión, distraerse era mejor que ponerse a pensar en el problema. Entonces fue con un experimento donde tenían que elegir cuál era el mejor auto, ¿sí? Algunos tenían más o menos kilometraje, otros tenían más o menos espacio para las piernas, etcétera, etcétera. Y la mitad de los sujetos analizaba conscientemente cuál era el mejor después de verlos, y la otra mitad hacía anagramas después de verlos, y a continuación todos tenían que decidir cuál era el mejor. Y lo que encontraron es que la mitad que hacía anagramas, o sea que no se puso detenidamente y conscientemente a analizar los productos o los autos, tomaban mejores decisiones y tendrían a elegir el mejor auto, ¿sí? Por ahí claramente un mejor. Entonces vienen estos muchachos, algunos de ustedes lo van a conocer, Wagenmakers, ¿no? Y lo que dicen es,
bueno, hacen una mega replicación, hacen variaciones sobre la replicación y dicen, no, esto no es cierto. ¿El trabajo de qué año es? Esto es del 2012, perdón. De la Universidad de Ámsterdam dicen, esto no es cierto, ¿sí? Esta teoría de que tenemos pensamientos inconscientes muy complejos y elaborados, bueno, nosotros no lo pudimos replicar, ¿sí? Con un N más grande, con más, digamos, condiciones y demás. Esto simplemente me pareció que a muchos de ustedes que están trabajando con el inconsciente y lo subliminal, lo romántico del inconsciente, les iba a interesar. Entonces, ahora no voy a entrar en detalles, pero como un juego le quería mostrar nuestro proceso creativo en el Bully Lab sobre el proceso creativo, ¿se entiende? Sobre esto que les mostré antes, ¿qué hicimos con eso? ¿Sí? Entonces, nuestro proceso creativo sobre el proceso creativo. Empezamos con Wallace, ¿no? Y Ferran Adrià me dice, este no es el proceso creativo. Entonces le digo, bueno, mira, el libro que estaba leyendo también hablaba mucho de prueba y error, ¿sí? Porque él me decía, nosotros en el bullying no hacíamos eso. Yo tenía 2 jefes de cocina que todo el tiempo me presentaban ideas nuevas, los hacía competir entre ellos, yo no generaba la idea, ¿sí? No había ninguna distracción ni nada, y en el momento que me presentaban los platos, yo elegía uno o lo criticaba y seleccionaba. Entonces le dije, bueno, otra cosa que leí es prueba y error, ¿no? Gente que va probando, ¿no? Y me dice, bueno, pero no hay error en lo que nosotros hacíamos. Hay muchas opciones posibles, hay una idea mejor, pero no hay un error. Y me dijo, no hay error, hay prueba y selección. Bueno. Y después leí, o sea, yo estaba medio, bueno, qué sé yo. Y a los 2 días leo este paper, 2014, súper bueno, que correlaciona un montón de cosas que ahora les voy a mostrar, y justamente lo organiza todas estas cosas como me propuso Ferran Adrià. El cocinero. El cocinero tenía un insight de que automáticamente eso era muy simplista, y realmente me dijo, y bueno, estos autores lo organizan todos los procesos creativos como de generación o de selección. ¿Sí? Pero después Ferran me pregunta, ¿pero cuál es la relación entre el proceso creativo, la personalidad creativa, las habilidades cognitivas, el talento, la motivación, el conocimiento? Es interesante. O sea, él pensó, claro, yo al final de todo le di una respuesta, pero él pensó que ya lo teníamos resuelto. Dice, digo, yo lo miro, ¿viste? ¿No? Yo lo miro y digo, o sea, wow, ¿no? Qué pregunta. Entonces, y yo me dice, yo soy cocinero, por eso eres experto, ¿no? Entonces fui encontrando muchos trabajos más recientes, ¿sí? Donde realmente, bueno, agregan esta idea de generación de ideas, selección de ideas, ¿sí? La generación de ideas es cuando uno tiene esto de pensamiento divergente, uno tiene que resolver un problema, si es un artista quiere expresarse, ¿sí? Y quiere generar muchas ideas, quiere silenciar al crítico interior, ¿sí? Entonces, si vos tenés que resolver algo y constantemente estás diciendo, bueno, esta es la solución, te estás preguntando por la solución, no te permitís generar muchas ideas, ¿sí? El pensamiento divergente se puede medir, ¿no? Por ejemplo, si una de las pruebas que está en las baterías de medición de creatividad, te preguntan, bueno, ¿cuántos usos hay para un ladrillo? ¿Sí? Entonces uno empieza a decir, bueno, para construir un muro, para construir una casa, como un arma, como pisapapeles, bla, bla, una obra de arte, ¿no? Entonces tiene un par de minutos para contestar eso. Entonces se mide la fluencia, la cantidad de palabras que uno dice, la originalidad, ¿sí? Eso lo mide un grupo de expertos, por ejemplo, puede ser una pregunta que tenga más que ver con el arte, entonces agarran un jurado de artistas, un jurado de psicólogos y puntúan la originalidad del 1 al 5, y la flexibilidad, ¿sí? Que sería cuántas categorías diferentes se eligen. La selección de ideas, ahí sí, uno tiene que tener un tiempo para generar ideas y después, ¿sí? Viene Ferran Adrià y te dice, esta es la idea que va a ser innovadora, ¿sí? Entonces ahí sí uno tiene que tener pensamiento convergente, que es lo único que se enseña, estamos discutiendo ayer, ¿no? Prácticamente en muchos países lo único que se enseña en la escuela, ¿no? Una respuesta correcta. ¿Cuál es la capital de Francia? ¿Qué pasó en la Revolución Francesa? ¿Sí? El pensamiento crítico y todo eso sería más parecido a pensamiento divergente. En cambio, una respuesta correcta tiene que ver con pensamiento crítico. Entonces, uno tiene que ser capaz de ser crítico, de evaluar, de conceptualizar, etc. Y Runco y Chang agregan esto de la importancia de identificar el problema y tenerlo bien presente. Más allá de encontrar soluciones, uno tiene que ser capaz de identificar el problema, definir el problema, ¿sí? Antes de intentar resolverlo, ¿sí?
Y este es el paper que les decía antes, donde hacen correlaciones empíricas entre tareas de generación creativa, o sea, test de pensamiento divergente, tareas de selección, ¿sí?, con rasgos de la personalidad, ¿sí? Y ahora lo voy a mostrar un poco más en detalle, ¿sí? Entonces el resultado final a esa pregunta que me hizo fue esto. Que no es, ¿cómo decirle? Esto nunca aparece, creo yo, algo más profesional, una versión más profesional de esto nunca aparecería en un paper. Porque no es algo que haría un científico. Unir la personalidad con el talento, con la capacidad. Digo, todo esto basado en investigaciones científicas, ¿no? O sea, estas líneas son correlaciones que les mostré antes, ¿no? O sea, bueno, me digo, esto no es algo que haría un científico, digo, y la síntesis de todas esas cosas que me pidió, imagínense lo que tuve que autoestimularme, silenciar mi crítico interior, abrirme al juego que me estaba proponiendo. Entonces, para darles un ejemplo, nosotros además de búsqueda de ideas, generación y selección, agregamos la importancia de la implementación. Si sos ingeniero, o sea, una idea no es lo mismo que la implementación de la idea, y la comunicación, que sería el marketing. Para realidad es un genio del marketing, o sea, no llegas a ser número 1 del mundo sin marketing. Y la validación social, que por ejemplo Csikszentmihalyi le da el enfoque a esto, ¿no? O sea, en definitiva, sin validación social no hay innovación. Vos podés tener la mejor idea del mundo, pero si la sociedad no está de acuerdo con vos, en definitiva todo esto, la persona, el individuo, el genio creativo, no existe. De hecho, Florencia del siglo XV-XVI fue una explosión de creatividad e innovación, ¿sí? Brunelleschi, etc. ¿Pero por qué pasó eso? Por el contexto creativo. Exacto. Porque los Medici quisieron trabajar para la posteridad. Exacto. O sea, los Medici, o sea, Florencia estaba compitiendo contra Siena, contra otros, dijeron queremos ser el Atenas del siglo XV. Pero no solo eso, queremos invertir en arte, ¿sí? Y no solo eso, o sea, fueron muchas cosas. Dijimos, vamos a abrir concursos, vamos a generar competencia. Entonces de repente tenías a Brunelleschi compitiendo contra este otro y a veces Brunelleschi perdía. Entonces en vez de darle todo a Brunelleschi, hacían concursos y tenían que competir, y claro, eso superaba el nivel. Entonces no es que en esos 50 años nacieron 100 genios. Pero era, por ejemplo, la pregunta de María era, ¿por qué no salió, por qué ahí convivió Leonardo, Miguel Ángel? Exacto. Y ahora no salen? ¿Por qué Mozart salió en un contexto determinado y ahora no sale Mozart? Exacto. Claro, entonces uno podría en realidad tratar de pensar cuáles son los factores, las variables que hacen un contexto hipercreativo, ¿no? Y diseñarlo, que es lo que hacen las universidades, Cambridge, MIT, ¿no? Y vendría más o menos acá. ¿Y qué pasa? Csikszentmihalyi le da mucha importancia al flow, ¿no? Ya di rumbo a la motivación y el conocimiento, ¿no? Y lo que vemos todos más o menos deben conocer, el proceso de flow, donde uno puede estar obsesionado, ¿no? Pero bien, en una tarea que uno ama, pierde noción del tiempo, pierde noción de uno mismo y puede pasarse horas haciendo una tarea difícil. Pero digamos, si nos piden que estudiemos para un examen, es una tarea igual de difícil que jugar al ajedrez o escribir, pero duramos 5 minutos, ¿no? O sea, entonces entramos en flow y tiene que ver con un equilibrio entre el desafío y las capacidades. Si el desafío tiene que ser alto, pero uno tiene que sentir que sus capacidades son altas. Si sus capacidades superan el desafío, uno se aburre. Si el desafío supera las capacidades, uno entra en ansiedad, ¿sí? Hay otros estados mentales que el autor describe, etc. Mínimamente para hablar de la personalidad, es súper importante, digamos, si usamos como modelo el Big Five, súper importante la apertura de la experiencia. Hay un montón de papers que muestran estas correlaciones entre personas altamente creativas y puntajes altos en la apertura de la experiencia. Kaufman en 2015 dividen, digamos, respecto a creatividad, dicen que los científicos en realidad no hay que mirar la apertura de la experiencia como un todo, sino en dos, y decir, bueno, está la apertura, la experiencia más artística, ¿sí? Una sensibilidad a la fantasía, a la percepción, a la belleza, y estaría el intelecto, ¿sí? Que es lo que tendrían alto los científicos, que es más una sensibilidad por lo complejo y por lo abstracto y el razonamiento, ¿sí? Y ellos hacen correlaciones y ven que es así, que en realidad los científicos no suelen puntuar tan alto acá, y los artistas no suelen puntuar tan alto acá, y no sé, por ejemplo, otros estudios muestran que es importante la felicidad y el optimismo. No sé qué hacer eso, ¿no? Dale. Bueno,
tenemos muchas cosas. Ellos terminan con cosas así, ¿no? Como un proceso creativo mucho más complejo que integra el individuo con los recursos económicos, organizativos, etc. Bueno, ¿y qué pasa en la educación? Hay muchos estudios, a mí me gustó este del 2004 que trató de cuantificar la creatividad en la escuela y vio que es prácticamente inexistente. Fueron a 1000 aulas y vieron que el 70% del tiempo era el docente hablándole a los alumnos, el 5% del tiempo era haciendo preguntas anticipatorias como para pensar, ¿sí? Y menos del 1% se dedicaba a preguntas de respuesta abierta, ¿sí? O a dar la opinión personal, ¿sí? Hay un patrón que es que las maestras hacen una pregunta, los chicos levantan la mano, la maestra elige a alguien, el chico contesta lo que cree que la maestra quiere escuchar, ¿sí? Eso es pensamiento convergente. Lo que hace falta es pensamiento divergente, valorizar, digamos, la creatividad. Es súper complejo lograr eso y estuvimos hablando ayer con conferencias, Sanabesa y Abadi sobre esos temas. Finalmente, Ferran está haciendo este proyecto financiado por Fundación Telefónica, donde se va a meter en muchísimas escuelas, como escuelas creativas Adrián. ¿Sí? Y la idea sería traerlo a Argentina, si a todos ustedes les interesa, porque básicamente Fundación Telefónica financiando para hacer proyectos en escuelas donde se estimula la creatividad, ¿cierto? Y esto lo pueden ver. Entonces las líneas de este proyecto son la personalidad creativa, el proceso creativo, la creatividad grupal. Estas son todas líneas que se podrían desarrollar, ¿no es cierto? Digamos, preguntas como si el modelo finlandés traduce mayor innovación, son preguntas raras, no hay que tomar por sentado que el modelo finlandés es superior. ¿Sí? Realmente un chico que pasa por el sistema es más creativo que los estudiantes de computación de la UBA, que está yendo bárbaro, por ahí tuvieron la misma educación. Esa es una pregunta que me hacía Ferran Adrià, ¿no? ¿Cuál es la currícula para la creatividad? Bueno, y yo me estoy metiendo más en esto de integración multisensorial, que bueno, si quieren les cuento un poco después, con el sommelier del grupo. Este va a ser el centro que ya les hablé. Esto es un proyecto que estoy haciendo de debate. Anoche filmamos uno entre un psicoanalista y alguien de terapia cognitiva conductual, así que si les interesa, pueden irse ahí. Son programas de debate, civilizada. Y dejamos esta cita, que es el primer mandamiento de la innovación, es que no te entiendan. Si te entiendan, es que no es bueno. Muchas gracias. Una pregunta rápida podemos hacer, ¿no? Si alguien de terapia cognitiva, de ansiedad, alguien quiere hacer una pregunta de cómo juegan esos mecanismos mentales. Felicitaciones, la verdad está buenísimo. Sí. Uno o dos insights que a vos te hayan sorprendido, digamos, en tu meta-estudio, digamos, del proceso creativo. Sí, que es fundamental la motivación extrema, que muchas veces no es persistente, ¿sí? Muchos de estos tipos, los que vimos en Big City Creative, se dedican a un solo problema durante 10 años. Y quizás pierden la fe constantemente, pero siempre tienen una motivación intrínseca muy grande como nadie. Eso es súper importante, la autocuestionarse todo el tiempo. Ferran Adrià lo único que hace es autocuestionarse. Él no sabe mucho de educación, él solamente se está cuestionando todo el tiempo. Entonces hay que evitar conformarse por este pensamiento convergente, la respuesta única, todo eso, ¿no? Y por otro lado, el cambio de enfoque que viene con la indisciplina. Realmente, o sea, yo estoy empezando, pero imagínate si llevamos a Agustín Ibáñez con Ferran Adrià. O sea, no sé. Digo, o sea, realmente piénsenlo, o sea, nunca se hizo, entonces realmente ahí podrían romper muchos sistemas. Y hay otra cosa que es que la prensa, marketing y visibilidad que tiene Ferran Adrià la tiene muy poca gente en el mundo. O sea, vos realmente trabajás con Ferran Adrià, estamos haciendo este proyecto y puedes llamar a alguien de, no sé, la Casa Blanca, Estados Unidos. O sea, y seguramente alguien te contesta el teléfono. O sea, es realmente muy interesante, es una oportunidad, digamos, única para todos ustedes que quieran participar, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? En todo este proceso así de creatividad, de entusiasmo de la creatividad, digamos, ¿cómo se da cuenta que está ya la prioridad que ustedes tienen? Digamos, ¿cuáles son digamos, porque ustedes están metidos en siempre? Creo que debe ser difícil saber cuando algo... Sí, yo estoy como a favor de validar métodos y validar y tratar de comparar. Por ejemplo, si se van a meter en una escuela, yo estoy a favor de, bueno, si vos tenés un método para estimular la creatividad, apliquémoslo en un aula y no en otro. Pero hablábamos ayer que es súper difícil de hacer. Es súper difícil para que personas que no están formadas en ciencia lo hagan.
¿sí? Entonces creo que eso va a depender mucho de cada persona. Yo lo que hago es decir, bueno, yo fui acá, mi estímulo me cambió la cabeza y ahora voy a trabajar con Freddy, que es este de acá, que era el sommelier del bully, sobre algún proyecto, pero más a nivel como más científico, ¿no? Entonces yo, bueno, o sea, y no sé, ellos van viendo que se van cambiando constantemente. Básicamente es eso, o sea, nunca se conforman, nunca saben si cambian, siempre van cambiando. Siempre van cambiando. Digo, ¿qué criterio tienen ellos para evaluarse ellos mismos? No digo los míos, ¿no? Pero justamente es novedoso, porque no es igual al resto. Sí. Parece que no hay un lugar correcto, porque si no vas contra el paradigma de la propiedad. Sí, básicamente en el bullying, ¿qué era lo correcto? Hay burbujas. No, sí. No, claro. Digo, era lo que realmente todos estamos de acuerdo en Ahora, ¿cuáles son las relaciones más grandes que tuvieron? Bueno, ¿por qué no comentás algún minuto, cerramos, con cómo seguimos la relación bully-INECO y Claro. cómo pueden colaborar lo que quieran? Claro, entonces la idea es firmar un convenio entre INECO y el Bully Foundation, ¿sí? Vamos a estar coordinando a algunos estudiantes de allá, entonces si ustedes quieren supervisar estudiantes de Barcelona que van a estar haciendo pasantías acá, eso es algo más inmediato. Y después queremos llevar estudiantes de la Universidad Favaloro, y ustedes si quieren ir, a el Bully Lab o a participar, digamos. Pueden ser pequeñas participaciones, ¿sí? Entonces la idea, estamos hablando con Fernando Torrente, de llevar estudiantes de psicología, de biología, a estudiar estas cosas. Gente de educación, es súper importante, ellos ustedes van a estar, y vamos a tratar de ver si pueden ir, van a estar en Madrid haciendo un evento para Fundación Telefónica sobre educación. Ahora estamos hablando que podrían meterse unos días en Barcelona. Bueno, la idea es un poco así. ¿Vos vas a estar instalado ahí? No, yo voy a estar estudiando en Trento y voy a viajar cada tanto a Barcelona para coordinarlo, pero no me voy a ocupar de todos estos temas, digamos, y tampoco soy especialista en personalidad y todo eso, ¿no? La idea es que se haga una combinación entre INECO y el Bully Lab, en términos de personalidad, terapia cognitiva, en términos de educación. Cada área de INECO está interesada y a través de Daniel vamos dentro de un marco, un convenio INECO Bully. Sí, les doy dos ejemplos. Integración multisensorial. O sea, ustedes van, hablan con Freddy 2 segundos o con Ferran sobre integración multisensorial y no tienen las mismas perspectivas que los líderes hoy en día en este tema. Pero además van diciendo que hacen una colaboración con él y van a hablar con Charles Spence o van a ver, es como que pueden hacer algo fuera del Bully Lab, pero como coordinado por el proyecto, para visibilizar el proyecto. O pueden ir a estudiar la personalidad creativa con test empírico. ¿Me entienden? Que no es algo que están haciendo y están súper abiertos a que se haga. Bueno.